Parte 10. La Tierra energética. El 10 de julio de 1856 nació un genio. Nikola Tesla, un estadounidense de origen serbio, llegaría a descubrir e innovar algunos de los mayores inventos de la historia. Sin Tesla, no tendríamos acceso a la electricidad como lo tenemos. Tesla diseñó la electricidad de corriente alterna, el sistema que se utiliza hoy en día en toda la Tierra. Creó la bobina de Tesla, que todavía se utiliza en la tecnología de radio. Sus inventos incluyen, entre otros, las dinamos, que son generadores eléctricos, similares a las baterías. El motor de inducción. Descubrió la tecnología del radar. La tecnología de los rayos X. El control remoto. Y el campo magnético giratorio, base de la mayoría de las máquinas de corriente alterna. Diseñó la primera central hidroeléctrica. Y sentó las bases de las tecnologías inalámbricas, con su bobina de Tesla. Tesla también inventó muchas cosas que eran una gran amenaza para la élite de la cábala satánica. Inventó el rayo de la muerte, un dispositivo capaz de generar un intenso rayo de energía dirigido, que podría ser utilizado para deshacerse de los aviones de guerra enemigos, ejércitos extranjeros y cualquier otra cosa que preferirías que no existiera. La estrella de la muerte en la Guerra de las Galaxias se basa en este invento. Inventó algo llamado oscilador, un dispositivo que, cuando lo conectaba a una oficina, casi hacía temblar todo el edificio y todo lo que lo rodeaba. En otras palabras, un dispositivo capaz de provocar terremotos deliberadamente. Aparentemente, Tesla lo destruyó con un martillo. Con la financiación del títere de los Illuminati, P. Morgan, Tesla diseñó y construyó la Torre Wardenclyffe, una gigantesca estación de transmisión inalámbrica. Morgan pensó que Tesla le estaba diseñando una torre inalámbrica que podría transmitir mensajes a través del mundo. Sin embargo, Tesla tenía otras ideas. Él pretendía que fuera la fuente de transmisión de energía libre e inalámbrica, en todo el mundo. Imagine el pánico de la cábala Illuminati. Se acabaron los combustibles fósiles y el petróleo. Nunca permitirían que Tesla interrumpiera la mayor rama de su control sobre la gente. Por lo tanto, Morgan detuvo la financiación, y el proyecto terminó en 1906. Curiosamente, también inventó una nave voladora, muy similar en diseño a lo que llamamos platillos volantes, o hemos llegado a conocer como un ovni. Iba a funcionar con energía libre, y corrió la misma suerte que la Torre Wardenclyffe. La industria de la aviación y del automóvil era demasiado rentable para la cábala Illuminati. Lo más importante, de todas sus contribuciones a la humanidad, es la bobina de Tesla. Tesla la utilizó para estudiar la fluorescencia, los rayos X, la radio, la energía inalámbrica y el electromagnetismo en la Tierra y su atmósfera. Tesla comprendió que la Tierra, en sí misma, es magnética, y que puede generar electricidad, o electromagnetismo, utilizando frecuencias como transmisor. Él dijo famosamente: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y Tesla descubrió la energía libre al averiguar la frecuencia electromagnética exacta de la propia Tierra. Las frecuencias electromagnéticas de la Tierra fueron predichas por el físico Winfred Otto Schumann, y más tarde recibirían el nombre de resonancias Schumann. Un espectro de picos en la baja frecuencia del espectro del campo electromagnético de la Tierra. La frecuencia fundamental de la Tierra, se nos dice, es de 7,83 hercios. La frecuencia es el número de ocurrencias de un evento que se repite por unidad de tiempo. La frecuencia se mide en Hertz, que es igual a una ocurrencia de un evento repetitivo por segundo. Se utiliza como un parámetro importante en la ciencia y la ingeniería, para especificar la tasa de oscilación y vibración de un fenómeno específico, como las ondas de audio, las ondas de radio y las ondas de luz. Se nos adoctrina con la mentira del globo heliocéntrico desde muy temprano en nuestra educación. Y, aunque se nos enseña la importancia del electromagnetismo en las clases de física, suele ser en el contexto de la ingeniería, de la construcción de motores y sistemas eléctricos.
Sin embargo, lo que se enfatiza menos en nuestra educación es la inextricable relación entre las frecuencias electromagnéticas y las vibraciones con toda la materia viva. A estas alturas de la serie, sé que tengo su atención. Y probablemente te estés haciendo a la idea de que nuestra Tierra es un plano, y no un globo. Pero, nuestro adoctrinamiento sobre el globo terráqueo está tan profundamente establecido, que probablemente todavía estás imaginando el Big Bang como el comienzo de la Tierra. Y que el Sol y la Luna son esferas gigantes, girando sobre nosotros, encerrados en algún tipo de órbita, dependiendo de la gravedad. Así que necesito mostrarte la mecánica de cómo todo esto es posible. En primer lugar, dejamos el porqué para más adelante. El mejor lugar para empezar es donde lo dejamos. Hablamos del firmamento, y de que hay agua, por encima. Exploramos la noción de que las estrellas y los planetas no son bolas esféricas de roca y gas ardiente, sino destellos danzantes de luz que interactúan con las aguas por encima del firmamento. El científico japonés Masuro Emoto ideó una nueva e innovadora manera de captar la forma del agua. Tituló este trabajo Mensajes en el agua. Emoto tomaba muestras de agua en placas de Petri y congelaba el agua a -25. Después de unas horas, Emoto analizaba el agua congelada, bajo un microscopio de campo oscuro, con capacidad fotográfica, en un laboratorio, a una temperatura constante de -5 grados. Emoto probó diferentes frecuencias de audio y vibraciones de sonido humano en cada muestra. Se centró en la forma en que la energía vibratoria humana, los pensamientos, las palabras, las ideas y la música afectan a la estructura molecular del agua. Veamos sus resultados. Esta foto muestra el hermoso diseño geométrico del río Chimanto, el último arroyo limpio de Japón. Nótese la hermosa forma geométrica, similar a la de un copo de nieve. Esta es del agua del glaciar del Monte Cook, en Nueva Zelanda. Esta es una foto de la fuente de Lourdes, en Francia. Esta, sin embargo, es de un río muy contaminado. Mira la comparación del agua contaminada con el agua limpia del río. Emoto decidió ver cómo la música afectaba a la forma del agua. Colocó el agua entre dos altavoces durante varias horas, mientras ponía música diferente. Esta es la Pastoral de Beethoven. Esta es el aire en la cuerda de sol de Bach. El vals de despedida de Chopin. Esta, de música curativa genérica. Mira la forma producida por la danza folclórica Kobachi. Esta muestra el resultado de la música heavy metal. Al igual que antes, aquí hay una comparación entre el metal y la música curativa. Emoto llevó el experimento un paso más allá. Decidió observar el efecto de las palabras y frases humanas, pronunciadas en el agua. Y escribiendo estas palabras y pegándolas en el vaso, durante la noche. Aquí está, gracias. Aquí está, amor y aprecio. Este muestra los efectos de, me enfermas, te mataré. De nuevo, una comparación. Formas geométricas muy diferentes, a través de la intención. Aquí hay una foto de agua muy contaminada de la presa de Fujiwara. Aquí, ahora, está la misma agua pero, después de que se le dijera una oración. La oración, el sonido unido a la intención, ha cambiado, literalmente, toda la estructura molecular del agua. El trabajo de Emoto no solo demuestra la diversidad de la estructura molecular del agua y los efectos del medio ambiente en el agua misma, sino que el sonido, la frecuencia y la vibración tienen un fuerte efecto en su estructura. Teniendo en cuenta que nuestro cuerpo está compuesto por al menos un 80% de agua, quizás deberíamos tener un poco más de cuidado con los sonidos a los que nos exponemos. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Existe un campo de actividad llamado cimática, que aplica diferentes sonidos y frecuencias vibratorias a la materia y al agua. En la cimática, una placa metálica, llamada placa Chladni, se acopla a la parte superior de un altavoz. Si se esparce arena por la parte superior y se reproducen diferentes frecuencias, se obtienen resultados muy interesantes. El mismo experimento se puede aplicar a los cuencos de agua. Mira. Ya sabes a dónde voy con esto. Así que, mira.
Sé lo que quieres decir. Eso es genial. Pero no explica realmente lo que son las estrellas y los planetas. Y, si hay agua ahí arriba, entonces, ¿por qué no vibra todo el firmamento con esos patrones de luz? Echa un vistazo a lo que fueron capaces de producir en un laboratorio. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First it expands, then it collapses. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. Es muy probable que el firmamento real esté hecho de algún tipo de medio electromagnético, y sus frecuencias generan focos de sonoluminiscencia que muestran la frecuencia vibratoria del firmamento, a través de su danza, su geometría sagrada cambiante y su frecuencia luminosa cambiante de color. Sí, así es. El color tiene sus propias frecuencias designadas. Y es por eso que, en los Juegos del Hambre, los héroes son capaces de desactivar la cúpula sobre ellos, interrumpiendo su corriente eléctrica, de nuevo, oculto a plena vista. Es muy interesante que, como la referencia al firmamento, los antiguos textos bíblicos de nuestro mundo ofrecen una visión de los orígenes de la creación de la Tierra y de toda la materia. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y la tarde y la mañana fueron el primer día. Y dijo Dios, que haya un firmamento en medio de las aguas, y que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y dividió las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban encima del firmamento, y fue así. Y llamó Dios a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y fue bueno. Como ves, el énfasis aquí está en la palabra de Dios. Dios dijo que el mundo era, y así fue. Palabras. Palabras. Sonido. Vibración. No sé si Dios es un ser parecido al hombre. Pero, a la luz de la forma en que la vibración y las frecuencias influyen en toda la forma y formación de la materia, podemos ver que este pasaje es, muy probablemente, muy preciso. Y, realmente, se trata de comprender lo micro y lo macro, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Al igual que una pequeña cantidad de agua contenida en un cuenco puede dar lugar a bellas formas geométricas, lo mismo ocurre con las estrellas. Fíjate en este patrón de arena cimática producido por la frecuencia. Se trata exactamente de la misma forma y formación que vemos en las representaciones conceptuales de la Tierra plana, en las Naciones Unidas y en los mapas de Gleason. De nuevo, lo micro y luego lo macro. Es la vibración y la frecuencia la que gobierna la forma de la materia. Tal vez, los círculos de las cosechas, con su geometría perfecta, se forman a partir de fuertes ráfagas vibracionales procedentes de algún lugar de arriba, de la misma manera que las formas se forman en el agua congelada. Al aplicar la cimática a la comunicación sónica de los delfines, vemos formas geométricas similares. Incluso se está empezando a compilar un alfabeto de delfines a partir de esto. Y se ve la geometría de la escena en la regeneración de las células nerviosas. De nuevo, lo micro y lo macro. Dios habló, y así fue.
Pero tenemos que hacer una pausa. Solo nos estamos enfocando en los mecanismos de nuestro mundo electromagnético de frecuencia y vibración, en este momento. Abordaremos el por qué todo esto está aquí y cómo llegó a ser en un episodio posterior. El electromagnetismo también explica perfectamente cómo funcionan nuestro Sol y nuestra Luna en la Tierra plana. Como se ha mencionado anteriormente, el Sol y la Luna no son cuerpos esféricos de roca o gas. Son discos que giran nuestra Tierra, como un reloj pero, en una espiral, dictando las estaciones y los climas a su paso. Cuando el Sol está más allá del anillo del Ecuador, el hemisferio norte experimenta el verano y el hemisferio sur el invierno. A la inversa, cuando está por debajo del Ecuador, el hemisferio sur experimenta el verano y el hemisferio norte el invierno. Pero, hasta este momento, no hemos explorado cómo nuestros cuerpos celestes de luz pueden realmente viajar de tal manera. Y, como la gravedad es un engaño, este mecanismo se vuelve aún más misterioso. Pero, de nuevo, el electromagnetismo y la ingeniería tienen la respuesta. Nos dicen que el campo magnético de la Tierra se extiende desde el interior de la Tierra hasta el espacio, donde interactúa con el viento solar, una corriente de partículas cargadas que emana del Sol. Nos dicen que la Tierra se inclina sobre un eje. Y es como si hubiera una enorme barra magnética colocada en ángulo, por el centro de la Tierra. En general, todo esto es mentira. Pero, hay una fuerte presencia magnética en la Tierra. Y parece estar localizada en el norte. Y es por eso que las brújulas apuntan al norte. En nuestro plano, sin embargo, el norte es en realidad el centro. El sur es todo el continente de la Antártida, la pared de hielo. Y el este y el oeste, la rotación circular alrededor del centro norte, con el sur en su exterior. Por eso puede parecer que estás atravesando toda la Tierra, cuando viajas al este en línea recta. Se acaba donde se empezó. No porque la Tierra sea un globo terráqueo, y usted esté viajando en línea recta, sino porque cuando mantiene la brújula apuntando al este, usted está, en efecto, viajando en un círculo. Magnetism, you will know that the opposite poles of magnets attract and the like poles repel. You may also know that a magnetic field appears when current flows in a conductor. Briefly connecting this wire to a battery deflects the compass's needle. Electricity creates a magnetic field. This effect can be used to create an electromagnet. This coil is the electromagnet in our simple motor. Connecting a AA battery, we can see the magnetic force from the coil moving the magnet in the compass. The coil is polarized. One side is north, the other is south. Let's start construction of our motor by creating the coil. Slide the permanent magnet into place. It doesn't matter which pole is up. Touching the leads to a single AA battery should cause the coil to bounce. If the coil is balanced and all electrical connections are completed, the motor should start. This is a commercially made DC motor. It is significantly more powerful and efficient than our simple motor. It accomplishes this with strong permanent magnets and large coils wound on an armature, and a method for controlling the polarity of the coil's magnetic field. Como puedes ver, la corriente eléctrica produce un campo magnético. A la inversa, los campos magnéticos también pueden utilizarse para producir corrientes eléctricas. Funciona en ambos sentidos. ¿Qué fue primero, en términos de la Tierra, es realmente una cuestión del huevo y la gallina? Y exploraremos esto, y el origen del magnetismo, en un episodio posterior. Para entender cómo funcionan el Sol y la Luna como luminarias electromagnéticas, es necesario observar el efecto Faraday. Let's switch it on, let's see what it does. Through this coil of thick wire, we're about to pass a huge alternating electric current. On top is a 1 kilogram aluminium plate. So we hear this noise. What's that noise? It's the vibration of the plate because it's vibrating at 2 times the frequency of this one. Whoa! Whoa!
How does it do that? To find out, I've come to the place where it all started, the Royal Institution in London. This is the key to Faraday's magnetic lab. It's amazing that lock still works. From the 1870s on, it became a storeroom, which is why it survived, and it survived intact, all the joinery, giant electromagnet, exactly the same as Faraday. So this left is it. exactly as Faraday would have had. That's right, yep. In Faraday's time, it was known that electric current creates a magnetic field, but it remained an open question whether the reverse is possible, if a magnetic field could generate electric current. Faraday answered this question with his most famous apparatus. Faraday's electromagnetic induction ring, which is this. In August 1831, Faraday wrapped 2 coils of insulated wire around this iron ring. But in 1831, you could not go down to your local electrical hardware shop and ask for 600 meters of insulated wire. You had to insulate the wire as you went, and so as you pushed and pulled the wire out of the ring, you had to insulate it. It takes 10 working days, which is a huge investment of time. But the investment paid off. When Faraday connected a battery to one of the coils, he saw a brief pulse of current in the other coil. And when he disconnected the battery, he saw a pulse of current in the other direction. He realized that current was induced in the second coil only when the magnetic field through it was changing. And if they hadn't been wrapped on the same ring, Faraday may have noticed that the 2 coils repel each other when the current is induced, and that's due to the interaction of their magnetic fields. Which brings us back to this. Through the bottom coil, we are passing a huge electric current, 800 amps, which alternates in direction 900 times per second. This ensures there will always be a changing magnetic field above the coil. Instead of a second coil, we're using the aluminium plate, but the principle is the same. The changing magnetic field induces currents in the plate that create an opposing magnetic field, so it levitates. How awesome is that? Los campos electromagnéticos opuestos, aquí, hacen que la placa Levi. Piénsalo bien. Si la gravedad realmente existiera, y fuera una fuerza tan poderosa, entonces esto no sería posible. Los campos electromagnéticos opuestos hacen que la placa se bloquee, o Levi. La gravedad ni siquiera entra en la ecuación. Solo es ciencia pura, repetible y demostrable. Podemos ver lo mismo aquí. Of the magnets, you see, if I can move it on the side, it will again pivot around the axis of the magnet, because it makes sure that the magnetic field inside of it stays the same. Right. It's astonishing. Can you put it on the track for us? Yeah. I just levitate it above the track quite high, and I can just rotate it. So it's actually floating above the surface. Yeah, it's not floating, it's locked above the surface. So you could tilt it at an angle and it would Yeah, still fly I can around. do like this, and it will just go around like this. I can just go and put it at different height, put them like this. And lock it at the height. Lock right? it, yeah, different height, different configuration. Right. And I can even lock it at opposite way. If you could just hold for a minute. High. I'm doing the So same it can thing. hang I'm upside locking down. it upside down, and then it is suspended.
El disco, aquí, está bloqueado y puede atravesar ininterrumpidamente el círculo de imanes. De la misma manera aquí, vemos que funciona a la inversa, a través de bloqueo cuántico. El disco atraviesa, bloqueado, por debajo de los imanes. Así es como funcionan el Sol y la Luna, en la Tierra plana. Se bloquean a través del campo magnético autogenerado de la Tierra, y que toma la forma de una bobina en espiral. Y sé que probablemente estés pensando que esto es fascinante. Pero, aún no explica cómo se alimentan las luminarias del Sol y la Luna. Las vemos viajar sobre nuestro plano terrestre. Pero, ¿cómo están iluminando la Tierra? No vemos ningún cable. Y aquí es donde Tesla se vuelve importante. La bobina de Tesla funciona de manera similar. Como se puede ver aquí, el papel metálico rodea la torre de la bobina de Tesla, en un movimiento circular, debido al electromagnetismo. Pero, la bobina de Tesla sentó las bases de la tecnología inalámbrica, y de lo que se llama energía libre. Tesla veía el Sol como una inmensa forma de electricidad, cargada positivamente, y con un potencial de unos 200,000 millones de voltios. Como hemos visto, un campo magnético puede producir corrientes eléctricas. Y, en teoría, con la configuración mecánica adecuada, deberíamos ser capaces de producir energía libre. Por supuesto, las élites satánicas detienen la energía libre porque no hay dinero en ella. Y el progreso que podríamos hacer supondría una gran amenaza para las palancas de control que han colocado sobre nosotros. Pero, Tesla estaba en camino de inventarlo. Mira esta mini bobina de Tesla. Verás, la bombilla se carga y se ilumina sin ningún tipo de cables. El intenso campo magnético ha producido una corriente eléctrica. Volvamos al ejemplo del efecto Faraday y veamos lo que ocurre a continuación. This current is not only good for levitating the plate, it can also make light bulbs glow. A gift. Oh, thank you. Oh, that is cool. Not too close because it will burn the arms. Can I put it there? Yep. And just as current in a toaster element heats it up, the induced current in the plate dissipates its energy as heat. Put some water to it. Thank you. Yeah, to see the temperature. Check out how hot this plate is. Oh, that is nuts. Is this your favorite demo? It's like a flying barbecue or something. Tell me this is not the best dinner table centerpiece. It levitates, it gives you light, and you can cook on it. And all the while, you're demonstrating Faraday's law of electromagnetic induction. Las bombillas se iluminan sin ningún cableado debido al campo electromagnético. En esencia, esta imagen, aquí, es nuestro Sol. Recuerda, lo micro y lo macro. Y abre una puerta para especular sobre la naturaleza de la Luna. El Sol y la Luna son del mismo tamaño. Si el Sol está cargado positivamente, ¿podría la Luna ser su contraparte cargada negativamente, como vemos en una batería? ¿Podría eso explicar por qué la naturaleza de la luz lunar es opuesta a la luz solar? ¿O podría la Luna ser un viejo Sol que funciona mal? Tal vez, eso explique las fases lunares de la Luna, o sus crecientes y menguantes. Está tratando de cargarse y generar suficiente energía para convertirse en una luminaria intensa y cargada positivamente, como el Sol, y al generar su fase de luna llena, funciona mal y comienza a cargarse hacia abajo, o a menguar. La noción de que nuestra Tierra es un disco plano ya no parece una tontería tan absurda, ¿verdad? La energía eléctrica, la frecuencia y la vibración están literalmente por todas partes en la Tierra. Es omnipresente, omnipotente, y muy probablemente, omnisciente. Y la Tierra funciona como una placa de energía, muy similar a lo que Tesla creó con su placa de energía púrpura, o bobina, como base electromagnética. Todos estamos acostumbrados a los magníficos y aterradores despliegues de electricidad en nuestros cielos, en forma de rayos.
Pero, ¿sabías que existe todo un paisaje eléctrico por encima de las nubes? Los científicos llevaron un avión por encima de una gran tormenta eléctrica para documentarlo. Los llaman sprites y duendes. Mira. As soon as it gets dark, thunder begins to reverberate around the airport. The researchers board the planes on what looks like a promising night. At 9 p.m., the two jets take off. They're heading for thunderclouds 120 miles away that are vigorously producing lightning. The cabin is in constant communication with Yair and Lyons at Yucca Ridge. Essentially, they want some kind of a central location. He evaluates the data and gives the pilots the latitude and longitude of large thunderclouds where sprites might appear. For reference, we'll be on this data collection run for about 10 minutes. Did you get it? For an instant, a giant red flash appeared. On replay, they can see beautiful shafts of light thrusting upwards towards space. The mysterious sprite in all its glory. Then, the sprites keep coming. On board, the team reviews the stunning and unique images. This sprite was shaped like a mangrove tree. It's been captured in more detail than any sprite until now. Just like its name, this sprite evokes a fairy with wings. Yeah, very big jellyfish. It's pretty. Very pretty. It indeed looks like a jellyfish with many tentacles. Sprites of many different forms appear, one after another. Seen up close, they have a variety of shapes. Eventually, a sprite appears that demands special attention. This is spectacular. The umbrella-like top of this sprite. Se puede ver que vienen del firmamento, arriba. En este fotograma, se puede ver lo que parece ser la superficie del firmamento iluminándose. Esto es probablemente lo que causa los truenos y relámpagos, en primer lugar. Poderosos estallidos de descarga eléctrica del firmamento electromagnético, que infunden electricidad en las nubes y la atmósfera, abajo, y que luego se expresa en forma de rayos. De nuevo, los textos antiguos nos dicen esto. Y otras cosas que vi en relación con los relámpagos, como algunas de las estrellas se elevan y se convierten en relámpagos, pero no pueden perder su forma. Se ha demostrado que los rayos excitan la resonancia Schumann, el latido electromagnético de la Tierra. De nuevo, la energía eléctrica, la frecuencia y la vibración están, literalmente, en todas partes de la Tierra. Piensa en los océanos. El agua es un conductor de electricidad bien establecido. El agua de mar tiene una salinidad de aproximadamente el 3,5%, que se compone principalmente de sodio, o sal. El sodio es uno de los 4 electrolitos. Nuestro cuerpo no puede sobrevivir sin suficientes electrolitos. Estos iones eléctricos, literalmente, regulan el volumen y la presión de nuestra sangre, nuestras células, músculos, hormonas y órganos. Observemos una célula electrolítica y a continuación una célula voltaica o batería. Ambos son muy similares en la naturaleza. Y ambas se parecen mucho a los modelos de la Tierra plana, en sí misma. De nuevo, lo micro y lo macro. Además, mira a alguien que ha sido golpeado por un rayo. Miren la cicatriz. Parece un árbol, o las raíces de un árbol. Electricidad, vibración y frecuencia, de nuevo, creando la forma.
Los árboles suelen estar expuestos durante las tormentas. ¿Podría ser esta la razón por la que los frutos que crecen en los árboles son de naturaleza ácida? Igual que las pilas contienen ácido de batería, el agua también es diamagnética, lo que significa que repele un campo magnético. Esto explica las mareas. Los campos magnéticos generados por el Sol y la Luna influyen en el movimiento, el flujo y el reflujo y la altura de los océanos, mientras viajan por encima, sobre nuestra Tierra plana. Esto hace que los océanos fluctúen entre mareas altas y bajas, debido a que son repelidos por el magnetismo, y luego liberados. Mira. Al igual que nuestras voces influyen en la forma geométrica de la estructura molecular de las aguas, la voz de Dios formó nuestro mundo. La Tierra, y todo lo que contiene, es una manifestación del sonido divino. La evidencia de la creación está, literalmente, en todas partes. Y la fuerza motriz es la energía, la vibración y la frecuencia. A menudo pensamos en el mundo natural como la antítesis de nuestras ciudades, que funcionan con electricidad. La razón por la que nuestra energía generada por el ser humano se siente tan en desacuerdo con la naturaleza es porque, en muchos sentidos, es muy poco natural. Nos bombardean con campos electromagnéticos muy fuertes, generados por las torres de telefonía móvil, internet inalámbrico y los teléfonos inteligentes, constantemente. Lo que los creyentes del balón no se dan cuenta es que los satélites son un engaño más. Se nos dice que hay más de 2,000 satélites en órbita alrededor de la Tierra, la mayoría de los cuales se encuentran en la órbita terrestre baja. Entonces, ¿dónde están los satélites en las recientes imágenes de la canica azul? Todas las imágenes de los satélites son, o bien animación por ordenador, o bien CGI. No hay ninguna nube de información sobre nosotros. La verdadera nube está bajo el océano. Como la revista Time ya nos ha dicho, hay más de 300 cables submarinos. Y que llevan el 99% de los datos intercontinentales del mundo. El resto de nuestros datos son transportados por las miles de torres de celulares, en todas partes. Las torres de celulares son responsables de nuestro internet inalámbrico y de los teléfonos inteligentes, a través de frecuencias electromagnéticas no naturales, o lo que se conoce como EMF. No hay satélites. Es solo otra mentira. Y parece que sus mentiras no tienen fin. Por algo el complejo satánico empezó a entrar en pánico cuando surgieron las teorías de que el 5G estaba causando el COVID-19. Si bien esto no es del todo cierto, es irrefutable que la constante exposición a altos CM está afectando nuestra sincronización natural con el propio campo electromagnético de la Tierra. Nuestros cuerpos funcionan con electrolitos. Y, si nos exponemos continuamente a altas cantidades de CM, a tan corta distancia, inevitablemente comenzará a afectar nuestra salud. Finalmente, los canales de sodio-calcio de nuestro cuerpo se volverán disfuncionales y se producirán enfermedades. Les entró el pánico porque la teoría de COVID-19 llamó la atención de todo el mundo sobre los efectos nocivos de los CM intensos en nuestro cuerpo. Y no somos solo nosotros. Recientemente, los científicos se están dando cuenta de que nuestras torres de telefonía móvil, que generan enormes cantidades de CM, están empezando a afectar a las aves, los árboles y los insectos. Un ejemplo de ello es el abejorro. Las ondas electromagnéticas artificiales y abundantes de nuestra proliferante red de tecnología inalámbrica no solo están perturbando las capacidades naturales de navegación de las abejas navegan a través de los campos magnéticos, sino que también están provocando la disminución de las poblaciones de abejas en todo el mundo. Es una verdadera lástima, ya que el abejorro es la clave para descifrar uno de los mayores secretos de todos los tiempos. Su tamaño es tan enorme que está a la altura del firmamento.
Necesito que se abrochen los cinturones y me sigan al siguiente episodio. Lo que estoy a punto de mostrarles tiene el potencial de cambiar toda su perspectiva de nuestro mundo, para siempre.